porque tal parece que la realidad en 2020 es el conflicto. ¿No me crees? Toma nota. El número de pruebas, Nosotros hicimos el protocolo de trabajo para 50.000 pruebas. que son verdaderamente no fundamentadas, como el famoso mito de que el número de pruebas que hizo Corea le llevó al éxito del control. No. Somos la entidad que más pruebas ha hecho. No es de que entre más le sube uno al número de pruebas, mejor es el control. No existe ninguna conexión entre el número de pruebas y el éxito del control. Prácticamente 40.000 pruebas. ¿Qué estamos viendo? Que la predicción, desde luego, quedó rebasada. Nosotros tenemos un modelo en donde no se han rebasado las predicciones. Te das cuenta de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Conflicto, pero conflicto a gran escala. Conflicto que tiene que ver con COVID-19, conflicto que tiene que ver con la vida y con la muerte. Así o más duro. Hablemos de lo que está sucediendo aquí, hablemos de lo que está sucediendo alrededor de lo que afecta a tu vida y de la vida de millones de mexicanos. Lorian, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Es un placer, Lorian, tenerte aquí. Danos tu punto de vista sobre esto que estamos viviendo, sobre este choque de fuerzas. Por un lado está Hugo López-Gatell, por el otro Claudia Sheinbaum. ¿A quién le creemos, caray? Pues esa es una buena pregunta. Creo que es lamentable lo que está ocurriendo en todos los sentidos. La información que se está dando por parte del gobierno federal, desde luego, es una información sesgada, que, digo, no quisiera utilizar palabras exageradas, pero no creo que esté exagerando cuando digo que simplemente hay mentiras flagrantes que se están haciendo a diario por parte de la comunicación que emite el gobierno federal. Entonces, entre otras, este pequeño corto que acabo de escuchar sobre las pruebas, ¿no? El doctor López-Gatell sigue insistiendo, sin tomar en cuenta ningún tipo de evidencia científica. Él insiste en que no hay evidencias científicas. Creo que abusa mucho de esa palabra. Una persona que dejó hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo fue, de ser científico, y es una persona, una figura política que actúa como tal, como un político, y no, pues, con la mano en la cintura miente, ¿no? A ver, las pruebas son muy importantes, Claro. muy, muy importantes, pero claro, hay que contextualizar el uso de las pruebas. No es hacer pruebas por hacer pruebas, pero nadie jamás sugirió semejante cosa, ¿no? O sea, él dice, es que la gente dice que hay que hacer muchas pruebas nada más por hacer muchas pruebas. Nadie jamás ha sugerido semejante tontería. Lo que sí es que hay que hacer el número indicado de pruebas para poder controlar el problema. Lo que creo que pues es perfectamente obvio es que en nuestro país el problema de la pandemia no está ni siquiera cercano a estar controlado. Tenemos un problema que está creciendo cada día más, cada día más. Y bueno, el problema ya ahorita es tan grave que simplemente poniéndolo en términos muy sencillos, el éxito o fracaso de las estrategias gubernamentales de cada país, cuando esta historia se termine de contar, existe una sola variable, y la variable es cuánta gente se murió. Hoy, en nuestro país, se han muerto 23.377 personas bajo los recuentos oficiales, que sabemos que están subestimados. Entonces, bajo ese recuento, bueno, pues hoy nuestro país tiene el deshonroso, no se le puede llamar privilegio, ¿verdad? Pero tiene la deshonra, pues, de estar en el 7º lugar de 215 países a nivel mundial en el número de defunciones. Es decir, que estamos en el lugar 7 solamente abajo, ¿no?, de Estados Unidos, de Brasil, del Reino Unido, de Italia, de Francia y de España. Pero vamos rápido corriendo para rebasar a Francia y España en menos de una semana ya los vamos a ver rebasado también a ellos, ¿no? Entonces, bajo ningún parámetro esto está funcionando, y entonces hay que preguntarnos, ¿por qué no funciona? Bueno, no funciona porque no se hacen las cosas que deben hacerse para que las cosas cambien. Es decir, se sigue esperando y mintiendo, lo digo con claridad, mintiendo,
que de alguna manera se va a alcanzar un pico que nos han anunciado muchas veces con fechas arbitrarias que jamás han llegado y nos siguen diciendo que ahora, bueno, el pico viene pronto y que la pandemia va a concluir en octubre. Bueno, la gente que sí sabe matemáticas, ¿no? Como por ejemplo el doctor Arturo Erdely, es un doctor en matemáticas que hace cálculos muy finos y muy científicamente muy robustos, muy bien fundamentados. El día de hoy, pues bueno, la estimación que ya se está haciendo es que pues el pico no va a venir antes de tal vez el 15, 20, 25 de julio, si es que llega. Y para que esto empiece a disminuir, no se está viendo la disminución del 90% de los contagios ya por allá del 25 de diciembre. Entonces es un sueño, una falacia que esto baja, porque es muy sencillo. Esas curvas epidemiológicas no bajan nada más porque sí, baja porque hay que hacer algo. ¿Y qué es ese algo? Pues ese algo es que hay que intervenir con medidas de contención, es decir, ampliar el número de pruebas para detectar un mayor número de casos. Esos casos, poderlos aislar, poderles dar tratamiento temprano y de esos casos poder entonces hacer un seguimiento de sus contactos vía también las pruebas, ¿no? Claro. Y entonces esos contactos, los que salen positivos, aislarlos. Y los que quedan sospechosos pueden ir a casa cuarentena. Entonces, esto es muy importante. Claro, para cortar las cadenas de contagio se necesita aislar a esas personas, pero para poderlas aislar, primero necesitamos identificarlas. Claro. Y la única manera de identificarlas es haciendo pruebas. Entonces, decir que las pruebas no sirven para nada y que no existe ninguna evidencia, bueno, si el doctor no ha podido ver esas evidencias, pues qué lamentable, ¿verdad? Que no, él no esté enterado de que existen evidencias muy claras de que esto se controla vía pruebas, rastreo y seguimiento de casos y contactos. Esa es la forma de controlarlo. Está dicho, está puesto, ahí está. No necesita inventar el hilo negro. Lorian, Sí. ¿por qué un gobierno como el federal le mentiría al pueblo de México? Pues no lo entiendo. No lo entiendo y no me atrevo a especular porque no tengo, no tengo manera de saber por qué. Pero pues es una pregunta que me hago todos los días, de hecho. Es una pregunta que todos los días me hago, en el sentido, no sé, es que se rehúsan a aceptar el error. Creo que todos perdonaríamos si se sale a decir, nos equivocamos y vamos a corregir. Si las conferencias de prensa, en lugar de volverse así un ejercicio de soberbia, ¿verdad? Y de protagonismo, como son ahora, ¿no? En donde simplemente, bueno, pues se dan los números. Hoy se murió tanta gente, hoy hay tantos contagiados, y aquí yo soy el que manda y qué bien, ¿no? En lugar de eso, si se iniciaran las conferencias diciendo, a ver, el problema que traemos es y lo que hoy venimos a proponer para mañana solucionar el problema que hoy vimos es esto. Y entonces entrarle con qué es lo que se está haciendo. Porque lo que se está haciendo es simplemente esperar a que esto ocurra. Pero lo que está ocurriendo es realmente catastrófico. Es decir, ¿a alguien no le parece grave que 23,000 personas ya se hayan muerto de esto y que se siga sin hacer nada al respecto? Es decir, no es por asustar a la gente, pero cuando yo empecé a alzar la voz por allá de principios de marzo, mucha gente me criticaba diciendo, ¡ay, es usted muy alarmista, ¿verdad? Va a asustar a la gente. Bueno, ojalá que la gente se hubiera alarmado más, porque quizá hizo falta que la gente en realidad sí se asustara desde entonces. Aquí el problema es eso de aceptar como si no fuera nada. Saqué una cifra hace rato, de hecho, porque iba a estar en tu programa, ¿no? Aquí, a nivel nacional, se están muriendo en promedio, si tomamos el promedio de los últimos 8 días, se han muerto 725 personas al día en promedio durante los últimos 8 días. Si consideramos que en el sismo del 2017, ¿no? Del 2017, sí. La cifra oficial fue más o menos como de 400 y tantos fallecidos, ¿no?
Y esa fue una gran tragedia. O sea, creo que todos dolimos por lo que había pasado. Si ahorita la gente nada más hay que aterrizar la magnitud, que diario se está muriendo casi el doble de las personas que murieron en ese sismo. Diario. Todos los días. Estamos como Diario. anestesiados. Yo no entiendo a dónde se fue nuestra Sí. capacidad de asombro. La verdad es que esto sí es terrible. ¿Qué piensas tú de la posición de Claudia Sheinbaum? Porque evidentemente hay un choque aquí. Hay un choque. Me dio mucho gusto cuando escuché a la doctora Sheinbaum hablar por primera vez, así, que se hizo un reconocimiento, ¿no? De vamos a ampliar el número de pruebas y vamos a empezar a hacer seguimiento de casos y contactos. Yo, justo ese día que salió esa noticia, había yo tenido un accidente, pues, no, y leí la noticia y pensé que me había confundido, ¿no? Ajá. Y no, era cierto. Bueno, qué gran alegría en realidad escuchar eso, ¿no? Yo he estado escuchando hablar a Eduardo Clark, que parece ser la persona que está asesorando a la doctora Sheinbaum en términos de como nuevo plan estratégico que quieren armar para hacer el seguimiento de casos y de contactos y demás, ¿no? Lo he escuchado hablar y se ve que el señor pues es una persona muy capaz, ¿no? O sea, Sí. que no es que no esté bien asesorada ni mucho menos, ¿no? Se ve que él sabe su negocio y lo está haciendo bien. Entonces, a ver, en principio creo que es una muy buena señal, creo que es algo muy positivo que por lo menos esté hablando de esto. A ver, ¿en dónde entonces, pero en dónde falla? Vamos, o sea, y perdón, no quiero aguar la fiesta, ¿no? Es decir, no es mi intención nada más estar criticando, pero creo que hay que hacer el señalamiento. Es muy positivo que se esté hablando de eso, pero el esfuerzo es demasiado modesto. El esfuerzo no es suficiente para hacer una diferencia real. Simplemente para puntualizar, el esfuerzo de lo que habla es de aumentar el número de casos, o sea, hacer las pruebas que ya se hacían, que eran aproximadamente 1,000 en la Ciudad de México por día, ¿no? Es un número bajísimo de pruebas. O sea, la gente necesita entender que de entrada es un número absurdamente bajo de pruebas. En todo el país se están haciendo en promedio 10,000 pruebas al día, ¿sí? Cuando pues este número debería ser exponencialmente mayor. Es decir, si aquí en México pues tendríamos que estar hablando alrededor quizá de unas 250,000, 300, 400,000 pruebas por día, Lorian, yo te aprecio mucho que nos ilumines porque la verdad estamos confundidos. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados por información rarísima que sobre todo tiene una lectura política, donde que si el desacato, donde que si los partidos, donde que si las elecciones del próximo año. Gracias, porque tú has puesto el acento donde se tiene que poner, en la vida. Ojalá que pronto te podamos tener de manera presencial aquí. Te mando un abrazo cariñosísimo. Gracias de corazón. Muchísimas gracias, sí. Muy buenas noches. Hasta pronto, Lorian. ¡Wow!